Invitado cordialmente por el querido amigo Guido Aguila Grados de la prestigiosa Tribuna Constitucional, me permito comentarles algunas reflexiones sobre el habeas corpus interamericano y, por supuesto, recomendarle fervorosamente el seguimiento de esta enorme contribución que este amigo hace a toda la cultura jurídica. Me gustaría abordar un tema que tuvo relevancia en este último tiempo por las vicisitudes que padecimos por la pandemia mundial del COVID-19 y que pusieron de manifiesto y de relieve una herramienta que efectiviza y garantiza la libertad, que es el habeas corpus interamericano. Y para ello tengo que hacer hincapié inexorablemente en dos fallos paradigmáticos de la Corte Interamericana que abonan lo que a nuestro juicio vamos a adelantar el habeas corpus no solamente como defensa de la libertad, sino de los derechos que fluyen de la libertad y también, por supuesto, como un control del poder. Desde este punto de vista, entonces tenemos que partir en este último y acotado tiempo de actividad de la Corte Interamericana de la resolución de abril del 2020, cuando a comienzo de la pandemia la Corte señaló que las emergencias que se suscitaban en torno a esta catástrofe natural no tenían que tener la característica de violentar algunos derechos, lesionar otros, que tenían que estar siempre vigentes las garantías, y un conjunto de derechos, y esto es lo importante, que hacen a la democracia constitucional, y que las medidas que se adoptaran tenían que ser racionales, proporcionales, con el efecto o la finalidad de mitigar los efectos y la característica de esta pandemia. Primer dato a considerar. Segunda cuestión fue la del fallo ante la opinión consultiva de Colombia respecto de la democracia constitucional como un límite a la reelección indefinida. Y allí la Corte hace y diseña las características del funcionamiento de nuestro sistema, donde no solo es válido la voluntad popular para elegir a los representantes, sino que ésta tiene que ser compatible con el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales que ninguna mayoría puede abrogar, derogar, ni siquiera lesionar o restringir, porque eso hace a la esencia de la conformación de un Estado de Derecho. Dicho todo esto, tenemos que necesariamente señalar que la protección de la libertad en nuestro sistema interamericano se encuentra señalada y garantizada en el artículo 7 de la Convención Americana, y por supuesto que reconoce a ese derecho con la característica que debe tener. Es un derecho fundamental, al mismo tiempo fundante de otros y estructurante de esa democracia constitucional. Por supuesto que ese artículo 6 señala que todas las personas, señala que todas las personas tienen que gozar inexorablemente de la libertad, señala que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que establecen las constituciones políticas de su país, que nadie puede ser detenido de manera ilegal, sino con una orden de un juez competente, que nadie puede estar sujeto a detenciones arbitrarias, que cuando una persona es detenida tiene que conocer los motivos y las causas de su detención para inmediatamente a partir de ello ejercer su derecho de defensa. Por supuesto que también el artículo 7.5 hace una interdicción y protege la libertad en cuanto a las detenciones ilegales o ilegítimas
prolongadas en el tiempo cuando la decisión de naturaleza privativa de la libertad proviene de la magistratura jurisdiccional. Culmina ese artículo 7 de la Convención Americana, 7.6 para ser más exacto, con el diseño de un proceso que es nada más ni nada menos que el habeas corpus, que tiene una fisonomía tan antigua como vigente. Antigua porque se refiere a las reminiscencias del acta libero hominem del derecho romano, de lo que recogió el fuero aragonés en el derecho foral español, hace su posa su fundamento en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, y por supuesto tiene la característica del Habeas Corpus Act de Inglaterra de 1786, cuya vigencia todavía gozan los anglosajones para beneficio de la libertad en aquel país. En este breve resumen de la fisonomía del habeas corpus como está concebido en el sistema americano, tenemos que señalar también que este mecanismo está reconocido como una especie del recurso sencillo y rápido más conocido como el amparo internacional o el amparo iberoamericano. ¿Con qué característica de género a especie? Porque dice recurso sencillo y rápido. En realidad, tanto amparo como el habeas corpus no son sino garantías constitucionales. Y como tal, siempre deben estar vigentes, nunca deben perder el predicamento de la aplicabilidad inmediata cualquiera fuera la circunstancia, porque en ello le va al ciudadano, a la persona humana, proteger no solamente su vida, sino también su dignidad y por supuesto en el caso específico del habeas corpus, su libertad. En todos los estados que componen el sistema interamericano, ustedes advertirán que la modalidad del habeas corpus para su aplicación tiene por lo menos 4 tipos absolutamente claros y definidos. El habeas corpus reparador o clásico, cuando se priva de la libertad de manera ilegal o ilegítima una persona. El habeas corpus preventivo, cuando la amenaza es ostensible, clara, manifiesta y por supuesto inmediata sobre la libertad de la persona, que se efectúa de manera ilegítima. El habeas corpus restringido, cuando se restringen o se limitan parcialmente algunos derechos que hacen a la libertad de circulación o de locomoción de las personas. Y el habeas corpus correctivo, que es nada más ni nada menos que proteger la dignidad del hombre que está sometido a un encarcelamiento, para que éste no sea arbitrario ni ilegal y para que no dé posibilidad alguna para que otros vejámenes como tormentos puedan ser aplicables a su persona, porque en esto también se protege el artículo 5 de la Convención Americana. Este es el diseño que tiene nuestras garantías. Y quiero poner de relieve que en este último tiempo, precisamente por la pandemia, tuvimos ocasiones, acontecimientos, donde se puso de manifiesto determinadas actitudes del Estado que tienen que ver con la respuesta inesperada que produjo este flagelo en el mundo. Y como todo acontecimiento que implica una situación límite, de las situaciones límites los seres humanos podemos ver las grandezas o las miserias del ser humano. Grandezas porque el ser humano es capaz de dejar su vida y todo lo que tiene por el bienestar del otro. Y miseria porque en el afán de salvarse uno se olvida hasta
de sus afectos más cercanos, y el miedo hace que la persona exhiba con crudeza todo su egoísmo. Esta situación propia de la psicología social se vio trasladada lamentablemente en este tiempo, sobre todo en todo el ámbito de nuestra geografía nacional, hablo de la Argentina, y quiero acá hacer el reconocimiento a la respuesta efectiva del Poder Judicial. Las medidas adoptadas desde la más alta magistratura hasta el último pueblo de esta bendita nación estuvieron signadas por estos comportamientos, grandezas y miserias. Y porque precisamente la respuesta del habeas corpus fue efectiva, las miserias humanas que vimos expuestas por actitudes ilegales o arbitrarias de los gobernantes tuvieron una rápida respuesta jurisdiccional. Y esto es lo plausible. Arrancando por la Corte Suprema, donde terminaron todos los intentos de habeas corpus y las oposiciones de los gobiernos de turno, hasta el último juzgado de la Argentina, que cuando le tocó resolver dio una respuesta efectiva y rápida como manda el habeas corpus. En este sentido, quiero señalar de que la pandemia produjo en casos muy claros como el de la provincia de Formosa una situación donde sus propios ciudadanos no podían ingresar a la provincia, generando de facto una figura que se llamó el varado, una suerte de desaparecido en la democracia, porque siendo un ciudadano de esa provincia no se le dejaba ingresar por el solo temor del contagio. También en nuestra provincia, Corrientes, la aplicación irrazonable de una medida ha hecho que una persona que quería ingresar con su madre para que le atendieran una enfermedad terminal tuviera que recurrir primero a una medida autosatisfactiva, donde la Corte, con una decisión digna de elogio, reconvierte la medida autosatisfactiva en un habeas corpus preventivo restringido y preventivo a la vez, porque hace que esta persona primero tenga la posibilidad del ingreso y segundo que ese ingreso no sea alterado por las autoridades que le impedían el acceso desde una provincia cercana o vecina a nuestra jurisdicción, el caso Maggi. Por supuesto que también hubo algo similar en la provincia de San Luis, donde se le vedaba el acceso para todas las personas que no exhibieran un permiso de esa jurisdicción, siendo que la norma constitucional habla de que todas las personas, independientemente incluso de su nacionalidad, son libres de transitar el territorio argentino. Como vimos, la respuesta jurisdiccional fue efectiva, fue eficaz. Y entonces quiero poner de relieve una situación, una condición que hace que no solamente el habeas corpus sea una herramienta jurisdiccional donde se manifiesta la defensa efectiva del derecho a la libertad y sus consecuencias. No es solamente esta finalidad la que cumple el habeas corpus. El habeas corpus se transformó en un instrumento fenomenal para poner también límites a el poder que cuando se desemboca es capaz de las arbitrariedades o ilegalidades más cruentas. Por ejemplo, olvidarse de que el ser humano es una persona que siempre debe estar presente en nuestras actividades y nuestros sentimientos, y entender de que el mundo es un espacio compartido y que nos necesitamos mutuamente. En tal sentido,
el habeas corpus se transforma en una herramienta para limitar el poder y cumple con esta finalidad el propósito que también abriga la democracia constitucional. Esto es, que en principio aquella democracia con la que se edificó nuestra primera expresión como Estado, limitar el ejercicio de la tiranía de una persona, hoy se transforma en una herramienta para limitar la tiranía que en nombre de todos se puede ejercer sobre algún derecho fundamental. Esto hace a la democracia constitucional, porque todos tenemos una parte alícuota de esa soberanía materializada en los principios estructurantes que nos hacen a nosotros ser parte de una sociedad. Y como dice por ahí Luigi Ferrajoli, sin la existencia y el reconocimiento de estos derechos fundamentales para cualquier persona, para todos y para cada uno de nosotros, sin el reconocimiento de esto, hace que la paz social esté en peligro, porque todos tenemos el derecho de resistencia a la opresión. Resistencia a la opresión de uno sobre todos y resistencia de la opresión de una mayoría sobre algunos o sobre uno siquiera. El habeas corpus en consecuencia, por las características que tiene, vino a cumplir con este propósito. Se quedó en evidencia que es una acción popular por antonomasia, porque también es capaz de que la articulación de esta garantía pueda ser ejercida por el afectado como por cualquier persona, que pueda ser reclamado por una acción individual que le pesa a una persona, como por una acción diseñada en conjunto que le pesa a un colectivo determinado. Primera cuestión a tener presente cuando se resolvían situaciones de compatriotas que están padeciendo una pena de prisión y sometidos a guarda del Estado. Segunda cuestión a tener presente, puso en evidencia no solo ilegalidades de las autoridades, sino también arbitrariedades, porque se permitió discutir la proporcionalidad o la razonabilidad de las medidas que podían restringir la libertad. Y en este sentido, cada uno de nosotros, al decir de Rousseau, se siente parte de un contrato social que a todos nos hermana y también nos iguala, pero también nos obliga y nos condiciona. En este hermoso intercambio de derechos y obligaciones, la garantía del habeas corpus vino a cumplir el propósito de garantizar la libertad, pero también de controlar el poder. La vigencia, la lozanía, la fortaleza que exhibió esta garantía, tan antigua, decía, como vigente, nos hace vislumbrar una esperanza de que el sistema interamericano da una respuesta efectiva y rápida para los derechos humanos cuando están en crisis o pueden ser pasibles de un avasallamiento por las autoridades o por los particulares. Así que con esto concluyo la exposición. Agradezco enormemente la oportunidad y un saludo fraterno desde la Argentina.